Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer Educación Médica Continua de nuestro colegio médico por haberme invitado, y voy a participar en esta oportunidad con ese tema tan importante y muchas veces seguramente también en algunos puntos con muchas controversias, ¿no? Que van a depender pues de diferentes factores, como vamos a ver. Consideraciones éticas en la atención de pacientes en emergencia es el tema que se me ha asignado para conversar con ustedes en esta oportunidad. En el contenido que vamos a seguir va a ser una introducción breve, los principios de ética para el médico de emergencia, funciones del médico en urgencias, algunas bases éticos de la medicina, desafíos morales de la medicina y el consentimiento informado como un documento importante para, digamos, concientizar o que haga partícipe el paciente también de su tratamiento. Ya, gracias. En cuanto a lo que es la parte de la introducción, o sea, el tema básicamente tiene que ver con la parte ética y con la parte bioética. Nosotros en el colegio médico tenemos que manejar esos dos puntos porque trabajamos con seres humanos, con personas. Entonces, también los puntos que voy a tratar, la mayor parte están en la parte de ética y de odontología del colegio médico. Muchas veces nosotros no le damos mucha importancia a estos temas, pero actualmente, como por los avances de la ciencia, por el mejor conocimiento de los mismos pacientes, de sus derechos, de su tratamiento, porque muchos pacientes vienen y dicen, bueno, yo he leído que para mí mi tratamiento va a ser tal cosa, yo he leído esto, no me debe dar. Entonces, frente a esa situación, tenemos que manejar algunos puntos también de manera conjunta, si se quiere, con el paciente, pero también con el respeto que se merece el paciente, ¿no? El paciente o la persona que viene a una atención médica va a ser una persona especial en el cual nosotros tenemos que interactuar en nuestras labores diarias. Tal vez el que no interactúa o las especialidades, la mayor parte, ¿no? Radiología, probablemente sí, anatomía patológica, pero para el resto de las especialidades y del médico general sí tenemos que tener conocimiento de estos puntos. Las consideraciones éticas entonces van a ser principios morales que van a guiar la conducta humana. En este caso es la conducta humana en la atención médico-paciente. También vamos a tener esta relación en las investigaciones, podría ser, con algunos estudios también de grupos, pero en este caso vamos a hablar de lo que es atención de paciente y en los servicios de urgencias médicas o de emergencias médicas. En la atención de emergencias se debe garantizar pues una atención de calidad y una atención humana. Eso debe ser nuestro principio, nuestro objetivo primordial al abordar una persona, un paciente. Pero es un paciente que no viene de paseo al hospital o a los centros de salud. Viene con una dolencia, viene con una queja en el cual tiene la confianza que nosotros vamos a solucionar ese problema. En la práctica profesional también debe primar el profesionalismo y las normas institucionales y la parte legal. Actualmente las instituciones, tanto del Ministerio de Salud, las empresas prestadoras de salud, ya tienen algunas normas, hay abogados que se dedican a estos puntos, entonces va a ser importante conocer cómo vamos a interactuar nosotros con el paciente bajo las normas institucionales y también la parte legal, que vamos a estar libres si hay quejas o si hay alguna alteración en cuanto a lo que es la atención. Los puntos tal vez importantes para nosotros también en esta parte van a ser los conocidos ya por todos, los principios de la ética, que van a ser los principios de la autonomía, el principio de la beneficencia, no maleficencia,
justicia, y ahí le hemos agregado un quinto que es la confidencialidad. Tener en cuenta entonces que la ética en urgencias lo realizan los médicos que básicamente, o el personal que trabaja en las emergencias o en los centros de salud, también a nivel periférico, porque ahí no tenemos un área de atención global, ¿no? No está muy, digamos, en algunos puntos, un área de emergencias exclusivamente, o un área de urgencias, o un área por especialidades. Entonces, para todos nosotros, ¿no? Entonces, acá tenemos que enfocar que el paciente, en cualquiera de las áreas, la atención correcta y justa, de manera que los pacientes que vienen en situaciones críticas, o en situaciones, digamos, donde peligra la vida del paciente, debe ser asegurada la atención, y que ellos buscan una mejoría, un alivio. Debemos nosotros, esa expectativa debe ser cumplido en su totalidad. Pero a veces también vamos a ver pues en qué condición viene el paciente. Entonces también estar preparados, no solamente para dar una noticia, digamos, buena, sino también para dar una información o las malas noticias. Busca el mayor beneficio posible en nuestro actuar, va a ser importante. Eso va a depender de la pericia o del conocimiento que tenemos en cuanto a los temas que vienen. Eso ya es una preparación que cada uno de nosotros lleva desde el pregrado hasta en el momento que ustedes están desempeñando. Busca minimizar el dato y el sufrimiento de manera rápida, ¿no? El dolor o el peligro de vida del paciente debe ser manejado de una manera rápida, debe ser aliviado de una manera muy eficiente y de la mejor forma posible. Tratemos de no dejar secuelas, o que el paciente salga de nuestro consultorio, de nuestro centro de salud, con una mala experiencia. Muchas veces, escuchamos decir que, bueno, nunca vendré a este hospital, o lo contrario, ¿no? Este hospital me han tratado bien desde el momento que he llegado, es mi hospital, lo voy a identificar, e incluso recomiendan, ¿no? Entonces, esa parte para nosotros es muy importante. Como menciono, trabajamos con personas, entonces las personas pues van a necesitar o van a requerir un tratamiento, digamos, de tipo adecuado. Dentro de los principios, encontré acá una parte donde es principios éticos de los médicos de emergencia, que es un código de ética para las emergencias del Colegio Americano de Médicos de Emergencia. Algunos puntos que me pareció muy importante que podemos aplicarlo, o lo aplicamos todos los días en nuestro quehacer médico. El bienestar del paciente es la principal responsabilidad del médico. Ese es nuestro objetivo, nuestra responsabilidad principal. El paciente, desde el momento que llega al consultorio, al hospital, ¿no? Entonces nuestro objetivo debe ser esto: responsabilidad profesional, y que el paciente salga adecuado. Responder con prontitud y habilidad sus prejuicios o parcialidades, la necesidad de la atención médica de emergencia, ¿no? Debemos de atender de manera rápida, de manera oportuna, para que este paciente pues salga aliviado o salga mejorado. Respetar los derechos y esforzarnos por proteger también los intereses de los pacientes, en particular de los más vulnerables. Entonces, la atención debe ser también seleccionado o canalizado de acuerdo a la necesidad del paciente. Si llega un paciente caminando o en buenas condiciones ectoscópicamente, o a ustedes que observan, y un paciente que viene en silla de rueda o viene en camilla, entonces nosotros debemos preocuparnos primeramente del paciente que viene en mal estado. Comunicarse de manera veraz con los pacientes y obtener el consentimiento informado para el tratamiento
a menos que la urgencia del paciente requiera una respuesta inmediata. Entonces, la comunicación es un punto importante que nos va a salvar de muchos problemas que pudiéramos tener más adelante con los pacientes. Entonces, decir siempre la verdad, así sean buenas o malas para los pacientes, va a ser importante, de manera que el paciente pues tenga una buena apreciación de lo que el médico está haciendo bajo responsabilidad. Respetar la privacidad del paciente y revelar la información confidencial solo con el consentimiento del paciente. El consentimiento informado es un documento muy importante actualmente que ayuda a mantener este punto como un acuerdo o una explicación que nosotros le brindamos al paciente o al familiar. De prioridad debe ser al paciente, pero muchas veces vamos a ver que en la emergencia el paciente pues está en mal estado o el paciente no está en condiciones de recibir o darnos su consentimiento, entonces la persona más cercana puede hacerlo o la persona que viene acompañando, así sea familiar o sea parte del trabajo, puede ser personal público, la policía, el bombero que lo trae el paciente. Ellos pueden darnos una información. Trabajar en cooperación con otras personas que cuidan o tratan a los pacientes también va a ser importante. Muchas veces a la emergencia o a las áreas de urgencia llegan los pacientes acompañados por los tutores o por sus cuidadores de los asilos. Entonces, en estos pacientes, el consentimiento informado o la información previa de hacer una buena historia clínica va a tener algunos inconvenientes. Mantener conocimientos actualizados, habilidades para proporcionar una atención de calidad es otro punto también importante, ¿no? El expertise, el manejo de los pacientes debe estar en personas, en médicos buenamente preparados, que puedan dar solución rápidamente a estos pacientes y de esta manera también nosotros salimos librados, si se quiere, o fuera de lo que es ahora los problemas médico-legales. Terminando con esto de los principios, vamos a ver entonces que actuar también en las emergencias o en los establecimientos, actuamos también como responsables o administradores de los recursos de atención de la salud. Esto también requiere una buena administración, porque muchas veces vemos pues que a veces porque es un producto es más barato, pero no es tan bueno, o algunos lo utilizamos con otros fines, no para los pacientes propiamente. Entonces eso también está dentro de lo que es el actuar éticamente del médico. Apoyar los esfuerzos de la sociedad para mejorar la salud pública y la seguridad, reduciendo los efectos de las lesiones y de las enfermedades y asegurar de esta manera la atención de las emergencia para los pacientes, ¿no? Esto puede también estar implicado, por ejemplo, cuando hay problemas ya más masivos, accidentes, hay muchos incendios o las pandemias mismas. Entonces ahí tenemos que estar actuando con estas cualidades, si se quiere. Dentro de lo que es aspectos éticos en la medicina de urgencia. Las patologías de emergencia o de urgencia generalmente son bastante complejas, ¿no? El paciente que va a la emergencia no va por una simple o un malestar pequeño, muchas veces van por algo mucho más complejos, algo agudos que requieren una atención rápida. Entonces, el corto tiempo de estancia hospitalaria también, y bajo estas condiciones tenemos que tomar rápidamente algunas medidas.
Entonces, dentro de lo que es la parte ética, la relación médico-paciente en las áreas de emergencia es muy corta. Es muy corta, muy rápida, dirigida tal vez al cuadro que aqueja al paciente por estas condiciones, ¿no? Que el paciente tiene horas incluso, o el paciente es muy grave y hay que tomar decisiones rápidas, urgentes, pero bajo el criterio digamos, moral que tiene el médico y el conocimiento previo de los temas, lo debe hacer de manera rápida, siempre en beneficio del paciente. Estos dos factores, hacen, por ejemplo, que algunos conflictos éticos pudieran presentarse. Por ejemplo, el consentimiento informado en estos pacientes va a estar limitado. No lo vamos a realizar como debe ser. Primero es la vida del paciente y después vamos a preocuparnos de la información muchas veces, ¿no? A la emergencia a veces llegan pacientes muy graves, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente que está sangrando o tiene un accidente de abdomen cerrado. Entonces, en ese paciente no puedo estar esperando y, bueno, el consentimiento informado, a ver que venga el familiar para que informe ¿no? A veces se va haciendo la historia clínica y se va haciendo el procedimiento ya casi de inmediato, ¿no? En estos actos, ¿no? Para que estos actos sean éticos, ¿no? La imparcialidad, la universalidad y las normas y los protocolos que tenemos en las instituciones van a ser nuestra ayuda. Nuestra acción siempre debe ser imparcial, ¿no? Y debemos actuar con las normas y los protocolos que se cuentan en cada servicio. Eso es también un documento que nos ayuda a protegernos a nosotros de los problemas médico-legales que se pudieran presentar más adelante, ¿no? Con los familiares, cuando hay sobre todo las complicaciones. Hay complicaciones y si nosotros no le explicamos a los pacientes de manera adecuada, no le hemos dado un informe adecuadamente, el familiar o al día siguiente, en unos días siguientes ya llega un documento donde hay una queja y hay que acercarnos a la fiscalía o al juzgado. Entonces, escribir, hablar de manera correcta, clara, sencillo con el paciente o los familiares va a ser importante. También vamos a ver que es importante la historia clínica, todo lo que vamos a dejar escribir en la historia clínica para evitar estos conflictos a posteriori. Las bases éticas de la medicina. En este caso nos vamos a basar de estos 4 principios básicos que definen el comportamiento ético del médico en la atención de la salud, ¿no? Y vamos a tener este primer principio que es la autonomía, el respeto por la autonomía o por la libertad del paciente para tomar o decidir sobre su vida muchas veces. Nosotros no podemos obligar a un paciente algún procedimiento, un tratamiento, sin el consentimiento informado o previamente antes haberle explicado cuáles son las complicaciones, qué riesgos tiene este procedimiento para usted, o qué va a pasar si usted le damos esta quimioterapia, ¿no? Entonces, si nosotros no le damos una buena explicación, ¿no? Estamos, digamos, no estamos respetando este principio de la autonomía. Actualmente, en la actualidad, los pacientes participan bastante, mucho más antes, antes no había tanta participación como ahora, en el cual el paciente sumisamente aceptaban y bueno, las complicaciones no hacían reclamos, pero ahora el paciente conoce, yo no necesito, no quiero ese tratamiento, yo sé que hay otros productos mejores. Entonces es un conversar, explicar al paciente cuáles van a ser los riesgos y los beneficios, ¿no? Entonces la autonomía, buscar siempre el beneficio del paciente, la beneficencia, ¿no? Tratar de ofrecerle las alternativas en la medida que se puede, las alternativas en cuanto a lo que es
el tratamiento. O ahora, por ejemplo, tenemos la cirugía robótica, tienen ustedes la cirugía laparoscópica, la cirugía convencional para una colicistitis, pero cada uno tiene sus complicaciones. No todos, cada uno de ellos tienen algún riesgo que si no le explicamos al paciente, más adelante o cuando hay alguna complicación, van a reclamar y nos van a hacer algunos que son un poco más especiales, van a ir a la fiscalía o van a ir a algún lado y nos van a hacer lío. Entonces, por esa razón es mejor explicar los datos. O cuando estamos ofreciéndole una quimioterapia, hay que decirle cuáles son los riesgos de esa quimioterapia. Te va a bajar todas tus defensas y puede agarrar una infección bacteriana, y si no te cuidas, bueno, te vas a morir por el shock séptico. Entonces, a veces el paciente dice, no, ya no acepta no acepta ese tratamiento, ¿no? Entonces, no generar mayor daño, no maleficencia. Entonces, en este caso, también optar por ofrecerle lo más seguro. Nosotros trabajamos con el seguro SIS, por ejemplo, y tenemos productos limitados. Entonces, y hay otros productos nuevos, y si los pacientes pueden comprar o acceden a ello, hay que ofrecerle esas posibilidades, ¿no? Entonces, no hay que privarle o no hay que también minimizar, porque a veces en el hospital pasa que los internos o los residentes le dicen, pues no, doctora, no va a poder pagar, el paciente no va a poder hacerlo, mejor le daríamos este producto. Pero cuando hablamos con el paciente, dice que sí paga y lo compra, ¿no? Entonces, la comunicación es importante en todo momento. Pacientes graves, pacientes hospitalizados o pacientes de índole mayores o niños, ¿no? Procurar siempre la igualdad, o sea, la justicia. Si tenemos dos pacientes, un paciente que requiere las mismas condiciones, tiene una enfermedad determinada, tenemos que ofrecerle las mismas cosas a todos ellos, ¿no? Y nuestra acción no debe, pues, ser mermado o disminuido por indicaciones de tipo, creencias o a veces pensamientos, ¿no? Como les indicaba, a veces hay personas que sí pueden comprar, sí pueden adquirir, entonces es la comunicación básicamente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos principios, cómo influencia o cómo nosotros lo aplicamos a diario, ¿no? En nuestros pacientes, ¿no? La autonomía, que decíamos que es la decisión, la capacidad de decidir, de tomar decisión, de aceptar o no aceptar lo que el médico le ofrece. El paciente puede rechazar bajo este criterio, ¿no?, la atención médica recomendada. Quiere optar por otra alternativa, quiere optar por otros medicamentos o otro tipo de manejo, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros tenemos que conversar con el paciente, explicar al paciente, ¿no?, para poder ofrecerle y para poder también, como no tanto como convencerlo, sino hay que tratarlo más bien de una manera que entremos en armonía, a optar por una medida donde el paciente esté contento, ¿no?, con su tratamiento. La parte psicológica va a influir también en su respuesta y que el médico también se sienta, pues, que está dando algo bueno para este paciente. El médico debe respetar de la decisión del paciente. Muchas veces el paciente no quiere un medicamento o no quiere un tratamiento. Por ejemplo, hace poco llegaba una paciente de emergencia y tenía 2 gramos de hemoglobina. 2 gramos de hemoglobina. Entonces, rápidamente, cuando se recibió ese resultado, pues, para nosotros, ¿no?, transfusión de sangre. Pero era que este paciente era testigo de Jehová. Entonces,
Los testigos de Jehová no aceptan sangre bajo ninguna condición. Cuando se le explicó que era la única forma de manejarlo, de tratarlo, de darlo, el paciente no. Y más bien en unas horas aparecieron todos los de la congregación y hicieron fila ahí para no le vayan a dar algo, ¿no? Ellos tenían esa idea de que cuando ya se quedaba sola, le íbamos a administrar o colocar la sangre, ¿no? Entonces, optaron por ningún hemoderivado. Decían hierro, hay que darle hierro sacarato, podríamos darle otros medicamentos, pero sabemos que con 2 gramos de hemoglobina, pues va a ser bien difícil sacar, ¿no? E incluso, por las creencias religiosas, ellos prefieren la muerte. Porque si me voy a morir, me muero, pero nada de hemoderivados y nada, ¿no? Entonces, son cosas que a veces uno tiene que afrontar y tomar decisiones, pues, en el momento. Es este derecho de que el paciente acepta o no el tratamiento, ¿no? Va a quedar materializado en el consentimiento informado, ¿no? En el consentimiento informado, el paciente puede aceptar o puede hacer la revocatoria o rechazo de no aceptar. Esto es un documento importante para nosotros porque más adelante pudiera haber alguna queja o alguna denuncia, entonces todo queda en el documento. Es parte de la historia clínica. Si el paciente carece de capacidad para tomar decisiones, ahí viene otro problema. El médico tratante puede tomar la decisión según las normas o protocolos del establecimiento. Y en emergencia, básicamente los pacientes van a venir a veces solos o vienen acompañados por trabajador o no familiares. Entonces ahí este principio, y si la enfermedad que trae el paciente es muy grave, donde hay peligro de vida del paciente, en ese caso ya no vamos, este principio de la autonomía va a quedar delegado, ¿no? ¿En qué pacientes no vamos a aceptar pacientes muy graves, inconscientes, por ejemplo? No podemos tomar, no está en su capacidad de decidir, con alteraciones mentales, por ejemplo, pacientes psiquiátricos y los pacientes ancianos o igualmente los niños. En los niños, el papá, la mamá tiene que dar todo ello debe quedar documentado en la historia clínica. Todos los actos, todo lo que estamos realizando debe quedar en la historia clínica como evidencia de lo actuado. Y nuevamente, repito, si hay alguna queja, no solamente del familiar o tal vez del trabajo, de otras instituciones, ustedes quedan con este documento o si nos llaman a declarar en algún lado, vamos a ir y vamos a declarar lo que hemos hecho. Entonces probablemente ahí no va a haber mayores problemas. El detalle está en que si no escribimos nada, no colocamos nada, entonces somos responsables de lo que ha sucedido. El otro es el principio de justicia. Atender a todos los pacientes por igual, sin discriminación de raza, etnia, religión o condición social, ¿no? Este es el otro principio ético donde los médicos de emergencia tienen el deber de ser justos para proporcionar atención oportuna y adecuada. Muchas veces nosotros hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, que habían 5 pacientes esperando a un ventilador y los médicos decían, ¿a quién le damos? ¿No? De esos 5 están en fila, pero había uno que estaba en el cuarto, el que estaba primero era una persona de repente muy mayor o tenía comorbilidades. Les digo esto porque lamentablemente así sucedió, pues, ¿no? En la pandemia. Y analizando seguramente, pues hemos infringido muchos de estos principios, ¿no? Si había una cama en UCI libre y estaban esperando 4, ¿no? ¿A quién van a preferir, no? Entonces, ¿cuál es el más recuperable? ¿Quién es el que tiene mejor pronóstico? Etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, este principio de justicia a veces se puede no cumplir bajo algunas condiciones, sobre todo en las pandemias o cuando hay eventos mayores, ¿no? Ahí tenemos que ver esa controversia de qué hacer, cómo actuar y cómo cumplir con todos, ¿no? Pero sí se van a presentar estos eventos así. También los médicos de emergencia debemos ser justos para proporcionar la atención oportuna y adecuada, ¿no? Esto puede suceder cuando estemos en la emergencia y llega, por ejemplo, un apéndice, como habló el doctor, de un infarto a las 2 de la mañana, 12 de la noche, etcétera. Entonces, a veces en ese momento no está la mayoría. Entonces, el paciente también igualmente se puede complicar, pero en este caso por una negligencia, una atención oportuna. Entonces, el paciente no ha sido atendido, no ha habido tanto justicia en el sentido de que el paciente se complicó por falta de atención, ¿no? Entonces, pero todos estos eventos lo vamos a vivir en los hospitales, pero muchas veces pues pasan como algo normal a veces, ¿no? La beneficencia. El tercer evento, ¿no? Hacer el bien, buscar el bien y el bienestar del paciente, ¿no? Entonces los médicos de emergencia van a evaluar a los pacientes graves, generalmente pacientes muy graves o en estado donde peligra la vida. Entonces el objetivo en esta fase va a ser prevenir la muerte o minimizar los daños de una enfermedad, ¿no? Entonces a veces el paciente llega sangrando o llega con alguna fractura o a veces llega con un hematoma intracraniano. Entonces en estos pacientes va a ser reconocer la enfermedad o la patología que pone en peligro la vida y actuar de manera inmediata para poder prevenir las secuelas que pueden dejar estas enfermedades. Proteger la privacidad del paciente. A veces estamos conversando de los pacientes, que un paciente vino acá, hizo tal cosa, tenía esto, o mira, le sacaron este tumor, ¿no? Entonces eso en realidad estamos vulnerando la privacidad del paciente. No debe haber esos comentarios en los pasillos o a veces las fotos, lo estamos compartiendo. Se acepta que estos deben ser compartidos solo con fines de investigación o fines académicos. Mantener la confidencialidad de la información verbal y de lo que contiene la historia clínica, ¿no? El médico es como el sacerdote que recoge toda la información y lo debe estar en la historia clínica, pero no debemos estar divulgando con otros fines que no sean en beneficio del paciente. Para el tratamiento, para una junta médica, queremos hacer una revisión del caso, entonces solo para esos eventos, ¿no? En la historia clínica importante es que escribamos claramente, sin borrones, sin dejar, digamos, espacios libres también, colocando la hora y la fecha, la firma, el sello, etcétera, para evitarnos problemas legales o problemas con la familia o problemas también entre los mismos colegas, ¿no? Quien atendió a este paciente a tal hora, no puso la hora y el paciente murió después de 1 hora. Entonces, ¿cómo queda no? Entonces están ustedes involucrados. Si colocaron la hora exacta, yo atendí a las 4 de la mañana, dejé estas indicaciones, están ahí los puntos y salí de mi guardia y ya está, ¿no? El que recibe va a entender, va a estar informado claramente de estos asuntos. No maleficencia, evitar las causas o sufrimiento innecesario. Los médicos de emergencia no deben iniciar tratamientos o procedimientos que puedan causar más daño de lo que ya tienen. Siempre vamos a buscar el beneficio. Muchas veces, en algunos casos,
Puede ser que yo quiero hacer el procedimiento, yo soy residente, quiero aprender, a ver, denme, ¿no? Pero tenemos que tener un conocimiento, tenemos que estar preparados, no decimos que no deben hacer. Pero cada uno sabe si ya está preparado para hacer un procedimiento, un tratamiento, una cirugía. Si aún no estamos preparados, se indica que debemos estar capacitados de manera adecuada, oportuna, porque ese tratamiento o ese procedimiento que lo hacen puede generar en una secuela, en una complicación, ¿no? Uno hace una punción lumbar, ¿no? Puede dejar al paciente con paraplegia, ¿no? Y esa secuela no lo vamos a revertir. Puede que el paciente nos reclame cuando sabe sus derechos, pero puede que quede nomás como una secuela. Entonces, de esos puntos hay que tener bastante cuidado, ¿no? Algunas veces están poniendo un catéter y el catéter se fue a otro lado, ¿no? Entonces, lo que se exige, lo que se pide es que el médico debe estar preparado. Sobre todo en las áreas de emergencia, la preparación debe ser mayor, o cuando trabajamos en un servicio y tenemos que solucionar varios problemas igualmente. Y si necesitamos ayuda, también es honesto pedir ayuda de los demás compañeros y trabajamos varios para poder solucionar el problema, ¿no? Entonces, maximizar los beneficios y minimizar el riesgo de daño, ¿no? Eso es el otro punto que también se debe cumplir. Desafíos morales de los médicos, ¿ya? Entonces esto, en algunos casos, hay algunos casos, por ejemplo, como en el aborto, aborto terapéutico, nosotros decimos, ya todo está normado, ya se puede actuar, pero no siempre se cumple lo que se norma. No siempre se cumple porque ahí hay un ser humano, hay una mamá, hay un papá, hay un médico, hay una junta, entonces no llegan a acuerdo. Entonces ahí va a haber algunas controversias, ¿no? O mi religión no me lo permite, ¿no? O los bioetistas, por ejemplo, dicen que están matando al niño. Entonces hay varias controversias, ¿no? Entonces, igual para los médicos, los pacientes con enfermedades agudas requieren atención inmediata, ¿no? No debemos, en ese caso, el examen, la evaluación tiene que ser importante, ¿no? Sucede que, por ejemplo, va un paciente a la emergencia por dolor abdominal y le dan un analgésico y le mandan a su casa. No le examinaron, no le evaluaron. En 2 días el paciente regresa por peritonitis. Era una apendicitis, ¿no? Y no se evaluó bien, se le dio un analgésico y se complicó, ¿no? Y muchos otros así que suceden, ¿no? Entonces, siempre debemos evaluar bien al paciente, debemos darnos el tiempo de ver, así estemos apurados, tenemos muchos pacientes, pero igual, ¿no? La evaluación integral del paciente es importante y no vamos a generar más daños. Pacientes incapaces de participar en las decisiones relativas a su salud, por cambios agudos en su estado mental, por ejemplo, ¿no? Un paciente es diabético, hace una cetoacidosis diabética y lo llevan a un hospital y no saben qué cosa tenía ese paciente. No saben que es diabético, no tienen ninguna información. Entonces, en este paciente igualmente puede haber complicaciones por desconocimiento. Pero el médico también tiene que saber que tenemos examen físico, tenemos exámenes de laboratorio en la medida que podamos, porque no en todo lugar tenemos ayuda, ¿no? El hecho de que el paciente no está en las emergencias, el contacto previo con los pacientes es muy corto. Llega hasta 1 hora, media hora y no lo conocemos. A diferencia de pacientes que están hospitalizados, ya lo estamos viendo 1 día, 2 días, 3 días, lo estamos conociendo, cómo va a ser su reacción, si tiene alguna alergia, si tiene algún problema de fondo. Pero con estos pacientes tenemos que tener, para tomar decisión en la emergencia, más cuidado y más comunicación. Pacientes en estado de crisis, ¿no? Por alguna causa, psiquiátricas o problemas mentales,
no aceptan ingresar a los hospitales de emergencia. Lo traen y lo dejan en la puerta, a veces el bombero, pero el paciente se va escapando, se va saliendo, hay que amarrarlo, etcétera, ¿no? Entonces, esos pacientes van a ser también igual vulnerables. En torno del trabajo institucional con variedad de profesionales. Eso nos puede ayudar, ¿no? Si en un hospital o en un centro trabajamos varios especialistas, entonces también compartir los conocimientos, compartir los casos para el manejo, para el buen trato, es importante, ¿no? En beneficio del paciente. Dentro de lo que es desafíos morales de los médicos igual, la responsabilidad social como proveedores de atención es también importante, sobre todo en los centros de salud, donde hay un médico que tiene que ver todo, atiende paciente, se encarga de comprar algunas cosas para los materiales, las gasas, los sueros, etcétera, etcétera. Entonces ahí, este punto es también ser un buen administrador, pero la honradez va a ser un punto importante acá. Ser un recurso para la comunidad en la atención de salud pública, por ejemplo, en casos de pandemia, en casos de intoxicaciones severas, o como ahora estamos viendo muchos incendios en los diferentes lugares. Entonces, para eso también estar preparados, ¿no? Que no nos coja como algo que tienen que morir varios pacientes para poder reaccionar recién, ¿no? Entonces, esa preparación es importante. Por eso el médico también es un buen administrador, es un buen médico, es una persona, ¿no? Entonces, tiene una capacidad de actuar de manera integral. Ahora viene lo que es la parte del consentimiento informado, que también es un documento importante que debemos de mantener este consentimiento informado como parte de la historia clínica. Y el consentimiento informado debe ser para diferentes procedimientos. Para hacer la historia clínica, para que el paciente se hospitalice, tiene un consentimiento informado, para que acepte todo lo que vamos a hacer con el paciente, el examen físico, los exámenes de laboratorio, etc. Si queremos en la docencia, en un hospital docente, que el paciente sea abordado por los alumnos, por los estudiantes, también vamos a tener el consentimiento informado de docencia, ¿no? Con ese tenor dirigido a ello. Y adicional a ello, si nosotros hacemos una interconsulta, por ejemplo, un paciente con derrame pleural, queremos que venga el neumólogo para hacerle la toracocentesis, el neumólogo tiene que solicitar el consentimiento informado para ese procedimiento. Viene el hematólogo para hacerle un aspirado de médula ósea, tiene que hacer el consentimiento informado para ese procedimiento. ¿Por qué? Porque si son procedimientos similares, pero las complicaciones son diferentes, ¿no? Entonces hay que explicarle sobre las complicaciones, sobre cómo va a ser el procedimiento, dónde lo va a realizar, ¿no? Y si el paciente acepta, firma el consentimiento informado, y si no acepta el procedimiento, firma la revocatoria en la historia clínica. Esos documentos tienen que quedar así, ¿no? Porque igual, cuanto más documentos de este tipo nos ayudan a protegernos de los problemas médico-legales. De repente, muchos de ustedes son jóvenes y no han tenido tanta experiencia en ese sentido, pero cuando el paciente se queja, ellos van a quejarse hasta las últimas instancias. Y a veces los hospitales o las autoridades no son de ayuda, entonces cada uno tiene que solventarse, cada uno tiene que ir, y no es tan agradable pues estar, ¿no? Yendo al juzgado cada vez que te van citando,
Y si lo has escrito en la historia, ya ese es un punto a favor del paciente. Y si no han hecho una firma o no han puesto la hora del procedimiento, igualmente eso ya es un problema para ustedes. Entonces, hay que colocar todos los datos necesarios. ¿Ya? Debe colocarse en la historia clínica el número de la historia clínica, la hora y la fecha de toma del consentimiento informado. Revisar la historia clínica para determinar el consentimiento informado, porque yo le voy a tomar el consentimiento informado para un procedimiento y tengo que saber y estar preparado que el paciente me va a preguntar, doctora, y si me quedo parapléjico, por ejemplo, cuando hacemos la raquisintesis, la mayor parte de pacientes no quieren. Y no me voy a quedar con dolor de cabeza, y no me voy a quedar con dolor en la columna y no me voy a poder mover. Entonces, tenemos que previamente haber leído pues todas las complicaciones para absolver esas preguntas. Si no lo convencemos, no le explicamos de manera adecuada, vamos a perder. No nos van a aceptar. Entonces vamos a tener que ir a la revocatoria, pero eso tampoco conviene, porque el paciente necesitamos ese procedimiento, sabemos que hay un porcentaje de complicaciones, pero se va a minimizar, se va a tener cuidado, entonces ahí ya va a mejorar la relación médico-paciente. También ver si el paciente ha tenido algún problema, si va a ser para un procedimiento diagnóstico, tratamiento, una intervención quirúrgica igualmente. Con lo que decíamos, el paciente nos dirá, pues, una cirugía por una apendicitis, ¿no? Será laparoscópica, será abierto, será o no hacer nada. Entonces, igualmente hay que saber los porcentajes o qué cosa puede pasar de negativo y cuál va a ser el beneficio de un procedimiento tras otro. Explique con claridad los beneficios, complicaciones y otros riesgos al paciente, al familiar o su representante legal, siempre y cuando sea necesario. Porque algunas veces si llega un paciente chocado o en estado grave, en ese caso no vamos a hacer ya el consentimiento informado, está exonerado. Pero hay que colocar bien la hora, la fecha y los diagnósticos, ¿no? Porque ahí peligra la vida del paciente. Solicitar al familiar o al paciente sobre las dudas o los interrogantes o a las preguntas. Nosotros hacemos el consentimiento informado y tenemos que preguntar al final, antes que firme, porque firma el paciente y firman ustedes, preguntarle si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, ya está absuelto su pregunta, su duda, entonces ya se hace el procedimiento o pasa a hacer las operaciones, ¿no? Entonces el paciente probablemente les va a decir que sí, ya está claro, no tiene ningún problema, acepta. Pero si hay dudas, es mejor esperar o preguntar, o que algunos pacientes a veces cuando no es una emergencia real, esperan o quieren conversar entre los hermanos, quieren hablar entre todos, ¿no? Y después de eso voy a firmar. Bueno, se acepta también esa opción. Pero siempre y cuando el paciente pues no está grave, ¿no? Porque si el paciente está muy grave, entonces no se espera ese consentimiento ni horas, sino hay que solucionar el problema. Entonces está exonerado del consentimiento informal. Como al terminar o al finalizar este consentimiento informado, como un acuerdo, debe firmar también el paciente y debe firmar el médico que está haciendo el consentimiento informado, ¿ya? Pone su nombre, la firma, su huella digital para ambos, ¿ya? Legalmente eso es un consentimiento informado, ¿no? A veces agarran al paciente y le ponen y le explican, le vamos a hacer tal procedimiento, ya, entonces no saben qué me van a hacer, ¿no? Entonces están preguntando. Si por ahí sale una complicación, entonces el paciente dice, ¿por qué me hicieron tal cosa? Señor, pero acá ha firmado. No, pero no me dijeron. Entonces ya, los conflictos, ¿no?
firmar la conformidad de aceptación, o si no acepta, también igual le hacemos que ponga el nombre, la huella digital, tiene que colocar su DNI, que no acepta ese procedimiento, a tal hora y tal día, ¿no? Porque al día siguiente el paciente se puede morir porque no aceptó hacerse el procedimiento. Entonces el familiar viene y dice, ¿pero por qué no lo hicieron? Aquí está el documento, este es el de no aceptación. Entonces, ahí ustedes están protegidos. El médico que realiza el consentimiento informado, también igual vuelvo a repetir, su nombre, su firma, su huella digital. El que realiza el consentimiento informado debe ser el especialista que está realizando el procedimiento. Muchas veces vemos en el hospital o en los servicios que dejan ahí al interno, ¿no? Entonces el interno está tomando el consentimiento informado del paciente, pero no debe ser así. Legalmente no debe ser, es una costumbre, pero no debe ser de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el interno no sabe qué complicaciones pueda tener una aspirado de médula ósea. El especialista sí sabe y le va a decir con claridad. Entonces, el paciente también no va a estar bien informado en esa parte, ¿no? En caso de no aceptación, el paciente firma y coloca su huella digital de no aceptación o de revocatorio, ¿no? Entonces, en esta parte del consentimiento informado, básicamente nosotros estamos haciendo uso del principio de la autonomía, ¿no? Estamos respetando su derecho de decidir el paciente, ¿no?